Buenas tardes y bienvenidos ya a la unidad 3 de la materia de economía de la salud. En esta unidad de lo que se va a tratar es del financiamiento y el gasto en el sector salud. Vamos a ver también lo que es el presupuesto general de la nación y quería decirles que las notas de la semana 5 que ya es las que entregaron el martes, ya están. No las he subido todavía, pero se las voy a subir en el transcurso del día o en la noche, pero, para que ya mañana ya las tengan. Y revisen, porque esos son los comentarios y las observaciones sobre el proyecto integrador. Entonces, si se fijan, también en esta semana no les he programado tarea. Y de hecho, no les he programado tarea porque la tarea va a ser lo mismo, o sea, solo va a ser prácticamente la revisión de las observaciones y las correcciones necesarias para el proyecto integrador. El proyecto integrador, esta unidad que vamos a tocar ahorita es corta porque solo dura de esta semana y la otra, y al final de la otra, de la siguiente clase, entonces ahí es donde van a entregar ya el otro producto del proyecto integrador. Gracias. Por eso no les he puesto tarea y se lo voy a mandar hoy Ok. mismo, para que lo tengan disponible ya mañana. Ok, gracias. Gracias. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, procederíamos creo que por ahí hay. Ok, ok. Pues sí, no sé si tienen alguna duda. En sí, lo que me interesa bastante de esta clase es el ejercicio que dejamos pendiente de la clase pasada, porque eh, los ensayos sobre la oferta y la demanda están muy bien hechos, de hecho me gustaron, pero lo que quiero en esto es que lleven a la práctica lo que han dejado ahorita escrito en prosa, entonces transformarlo y llevarlo a la práctica. Entonces, no sé si quieren que comencemos, porque ahorita solo vemos 10 de 18, o lo hacemos al final. La clase de ahora es bastante teórica. Creo que está bien explicada también en el recurso libro, pero sí me interesa que puedan hacer el ejercicio. Entonces, no sé si lo hacemos al principio o al final de la clase. Si gusta, lo hacemos mejor al final, doctor, para que todos estén. Sí, doctor, al final, porfa. Ok. Sí, de hecho, yo preferiría que estuvieran todos, porque eso ya es llevar a la práctica lo que se ha aprendido en toda la unidad didáctica anterior. Voy a proceder a compartirles pantalla. Esto es lo que tenemos para esta semana. Como les decía, la unidad didáctica 3 solo consta de 2 semanas y se va a tratar sobre el financiamiento y el gasto en salud. En sí, lo que nos vamos a centrar es en la política económica y fiscal y lo que es el presupuesto del Estado. Lo que más me interesa aquí es que entendamos qué es una política económica y fiscal y cómo está el presupuesto del Estado, que por lo general es de donde se financia todo lo que es el aparataje estatal, ¿verdad? La política económica, para empezar, antes de entrar de lleno con lo que son las políticas, tenemos que entender bien qué es el crecimiento económico y saberlo diferenciar del desarrollo económico. En sí, como les había venido diciendo anteriormente, como ya les había adelantado, el crecimiento económico lo que se encarga es de medir el Producto Interno Bruto de un país. En pocas palabras, lo que el país puede producir en bienes y servicios, y este es por lo general uno de los objetivos, porque hay que separar el crecimiento económico del desarrollo económico, porque las políticas del Estado por lo general
o se centran en el crecimiento económico o a veces se centran en el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque son diferentes. El crecimiento económico solo les va a decir qué tanto es capaz de producir en bienes y servicios un país, nada más. No les dice cómo esa riqueza está distribuida dentro de la población, porque para eso es el desarrollo económico. El desarrollo económico en sí, yo les he puesto acá que ayuda a entender el progreso de la riqueza, o sea, en pocas palabras, qué tanto de lo que produce el país regresa a la población y cómo la esperanza de vida, la calidad de vida y todo el bienestar de los ciudadanos se ve recompensado por el crecimiento económico que ha tenido el país, porque muchas veces hay países donde se ve que hay bastante crecimiento económico, pero si ustedes se ponen a revisar, al final toda la riqueza se distribuye entre unas 10 familias y ahí quedó, ¿sí? Entonces ven una gran desigualdad y bastante inequidad, ¿sí? Entonces surge el término también de subdesarrollo económico. Subdesarrollo económico es la situación donde hay bastantes carencias en cuanto a la distribución de la riqueza de la población en términos de inflación, en servicios, oportunidades y cómo es la calidad de vida de sus pobladores. Ahora, si han entendido bien lo que es el desarrollo económico, cualquiera pensaría que el subdesarrollo económico es una vía a llegar al desarrollo económico. Sí, ¿qué creen ustedes? Una pregunta abierta. Si el subdesarrollo económico se puede tomar como una vía para llegar al desarrollo, ¿creerían que sí o creerían que no? Cuando oyen ustedes hablar de países desarrollados y países subdesarrollados, ¿verdad? Entonces, Sí, se podría decir que esos países subdesarrollados algún día van a llegar a ser desarrollados. Sí, sí, En teoría doctor, es que sí, es una en teoría sí. etapa. No Ujú, debería de ser el destino final, sino que una etapa, ujú. un Exacto, sí. paso. De hecho, debería ser así, pero en la práctica, este es un debate económico, porque en la práctica, por lo general, países en subdesarrollo difícilmente llegan a ser desarrollados. O sea, prácticamente, por eso están debatiendo el término, y casi ya no lo están ocupando porque tiende a confusión, o sea, porque tiende a esta confusión de que el subdesarrollo es una vía hacia el desarrollo y realmente no, porque es una forma como cuando en su momento, cuando surgió, surgió prácticamente como una forma despectiva de ver a los países que tienen crecimiento económico y que al final el crecimiento económico no se transforma a desarrollo económico, porque lo que realmente un Estado, si un Estado quiere garantizar que sus pobladores y todos tengan calidad de vida, lo que deberían de enfocarse es que el crecimiento económico termine siendo un desarrollo económico, ¿sí? Porque si hay mucho crecimiento económico, pero no le llega a los pobladores, entonces tenemos una población que no va a crecer, entonces por lo tanto nunca va a pasar del subdesarrollo y siempre se va a quedar estancado en el subdesarrollo, ¿sí? Aquí en este cuadro yo les he puesto qué es en sí la definición de crecimiento económico. De crecimiento económico, tal como habíamos dicho, es el aumento de los ingresos de un país. O sea, qué tanto puede producir y cuánto va creciendo en eso. Se mide por lo general por el Producto Interno Bruto, que es el que vimos la vez pasada, que es un indicador macroeconómico, y el ingreso per cápita. El ingreso per cápita realmente mide los dos. Y los factores que pueden influir
son todos los de los que ya hemos hablado, como la balanza comercial, el aumento del empleo, el aumento de la producción de bienes y servicios, la estabilidad política es una de las principales. Cuando un país también tiene mucha innovación y tecnología, el nivel de consumo, los gastos, todos estos son factores que influyen al crecimiento económico. Y el objetivo de medir el crecimiento económico es medir los esfuerzos y los avances que un país puede alcanzar para generar su solvencia económica. Esta es la diferencia. Que en sí, cuando ustedes vean que un país está implementando una política y que la política la está implementando más que todo enfocada al crecimiento económico, es porque quieren mejorar su solvencia. Acuérdense que un país va a moverse en cuanto a lo que le ingresa y en cuanto a gasta, en cuanto al gasto. Entonces ahí va a haber, hay un déficit que está, cuando hablen de déficit es porque no les está ingresando tanto como quisieran para poder gastar. ¿Sí, Giovanni? Doctor, o sea que podríamos decir que, digamos, en nuestro país la situación actual, o sea, no estamos ni creciendo económicamente ni se está desarrollando económicamente. Hemos, Mm, sí desde mi es. punto de vista, creería que como que nos hemos quedado un poco anclados porque si usted, bueno, no sé, según lo que yo veo en la clase, porque el país no está teniendo aumento de ingresos. Es más, está teniendo aumento de deuda. De Desde deuda. lo que yo puedo ver, el ambiente político, noticias, ¿verdad? Mm, Y me llama la atención donde habla del desarrollo económico porque es la mejora en las condiciones y yo creo que la mejora en las condiciones a las personas como que no se está viendo. Entonces, ahí me queda ahí como que estamos entre que no estamos ni creciendo económicamente ni está habiendo desarrollo económico. No sé, esa es exacto. mi percepción. No, y de hecho la percepción de todos, ¿verdad? Y eso es de lo que hablábamos acá, de lo del subdesarrollo. O sea, prácticamente los países subdesarrollados difícilmente van a llegar a ser desarrollados, entonces, porque quedan en ese estancamiento. Y sí, eh, lo que dijo el compañero tiene toda la razón. El crecimiento a veces siempre, como dijimos en la clase cuando estábamos viendo los indicadores macroeconómicos, siempre un país, si ustedes miden los ingresos del PIB, entonces siempre le van a notar, aunque sea una mínima, pero mínima subida, siempre va a haber un crecimiento. Ustedes siempre van, en el PIB van a ver un leve crecimiento, aunque sea leve, pero siempre van a ver un leve crecimiento. Pero muchas veces ese crecimiento está enmascarado. ¿Sí? Está enmascarado por la inflación. Entonces, tal vez ustedes le ven al país que ha crecido, pero realmente ha crecido porque, como acuérdense que de los valores que se agarran para el PIB y agarran lo de los precios corrientes, y los precios corrientes son sujetos a la influencia de la inflación, entonces probablemente les va a subir un poco, pero esa subida ha sido por la inflación. No les está diciendo que realmente la población esté beneficiándose de ese crecimiento económico, pero ¿a quién le beneficia el crecimiento económico? Le beneficia al Estado. ¿Por qué le beneficia al Estado? Porque si van subiendo en su crecimiento económico, logran una más solvencia económica. Y al mejorar la solvencia económica, mejora también la calidad de riesgo a la que los países están expuestos. Entonces, cuando un país necesita dinero, lo que hace es abocarse, como lo van a ver un poquito más adelante, o sea, abocarse a los organismos internacionales para que los organismos internacionales presten dinero. Pero lo primero que van a ver, lo que van a ver ellos es la categoría en la que el país está para poder decir si le van a prestar o no le van a prestar, porque si es un país que está sobreendeudado y que al estar sobreendeudado no paga ni siquiera los intereses, entonces baja de categoría. Y al bajar de categoría les va a costar más conseguir financiamiento para todo el funcionamiento estatal. Por eso es que hay veces que la política económica que utiliza un país va enfocada solo al crecimiento económico y no mucho al desarrollo. No sé si me da a entender ahí. Ujú. Sí, una consulta, doctor. Y por ejemplo, si digamos, al hacer la medición, o si existe, ¿verdad? Un porcentaje cuando se hace la medición del crecimiento económico para decir que este país está en desarrollo o está desarrollado o subdesarrollado.
Fíjense que en sí, así un límite de eso no existe. Como todo es teórico, no podemos decir cuál es el límite donde un país ya pasa del subdesarrollo al desarrollo. Ajá, sí, no hay un límite, solo se mira, más que todo lo del desarrollo económico lo miden en cuanto al índice de desarrollo humano, que es la parte que yo les he puesto acá. En sí, el desarrollo económico es la mejora en las condiciones de vida de la población del país. Los factores que le influyen prácticamente son los mismos, casi que los mismos acá, ¿verdad? Influye obviamente el crecimiento económico y esto quería que lo entendieran, que el desarrollo económico en sí involucra el crecimiento económico. Sí, o sea, es parte de los factores que lo van a influir. Las instituciones, la infraestructura, la seguridad pública, la seguridad jurídica, la educación, las leyes anticorrupción y los indicadores aquí cambia porque siempre va a ser el ingreso per cápita, pero y entra el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano por lo general es un valor que mide tres cosas por lo general. Mide la esperanza de vida, mide la educación y mide los ingresos per cápita. Esos son los tres son los factores, porque si un país tiene una alta esperanza de vida, entonces significa que la población está saludable. Y como habíamos dicho, una población saludable es más productiva. La educación, obviamente, y los ingresos per cápita de la población son las tres cosas que ocupan el índice de desarrollo humano. Ese índice es el que dice si hay bastante crecimiento en cuanto al desarrollo económico. Y en sí, el objetivo es medir los esfuerzos y los avances de un país en la calidad de vida. O sea, esta es la calidad de vida de los habitantes. ¿Cuándo? No sé si aquí hay alguna pregunta. De aquí ya surgen las políticas económicas en sí de las que estamos hablando. Eh, una política económica siempre es una política pública. Y las políticas públicas, por eso se marca aquí, porque quería que si entendieran que es una política pública, la política pública siempre va a ser tomada por una autoridad central, que es quien toma las decisiones, que por lo general en los países es el gobierno, en conjunto con sus instituciones, pero en sí es un gobierno central, es una autoridad central la que toma estas decisiones. Siempre van a tener unos fines y unos objetivos que ya están previamente definidos, el carácter deliberado de las acciones. Cuando oigan ustedes hablar de este jurídico, o sea, el término de la deliberación en sí es que hubo un consenso, hubo un consenso y que en el consenso decidieron que esta es la política que vamos a tomar. A eso se refieren cuando hay un carácter deliberado de cualquier acción y que siempre va a existir instrumentos que al final pueden ser manipulados o alterados por las autoridades para alcanzar los fines propuestos. Esto aquí habla, por ejemplo, que el presupuesto del Estado, que el presupuesto del Estado al final, como lo van a ver más adelante, se puede modificar, ¿verdad? Bueno, no es un presupuesto que ya lo dictaron y ahí quedó, o sea, no, eso puede ser modificado. Entonces, siempre lleva un ciclo, siempre identifican un problema, formulan alternativas, de esas alternativas siempre adoptan una que es la alternativa más viable, implantan esa alternativa, evalúan los resultados y otra vez entramos en el ciclo. Este es el ciclo de cualquier política pública, ¿sí? ¿Y cuál es el fin? El fin es identificar los propósitos más generales de la sociedad y darle solución a esos problemas. Por ejemplo, yo les puse aquí, ¿qué es lo que buscamos con una política pública? Puede ser que lo que busquemos es el bienestar económico de la población. Puede ser que lo que vamos a hacer es garantizar las libertades individuales. Vamos a mejorar la salud pública. Podemos hacer una política pública en cuanto a la educación, la seguridad pública, jurídica, la estabilidad política. O sea, siempre lleva un fin. Y es un fin único. O sea, ese fin sí es el único. Ese sí ya no se modifica. Igual que sus objetivos. Los objetivos son lo que van a llevar a cumplir el fin. Y la política económica en sí, ya entrando en materia, es el proceso, yo lo puse aquí en este cuadro, o sea, el proceso mediante el cual un gobierno, a la luz de algunos fines políticos, que es lo que hablábamos ahí, que ya los tienen decididos, deciden la importancia relativa sobre ciertos objetivos y cuánto lo considerarían necesario para hacer instrumentos o cambios institucionales para lograr esos objetivos.
Eso es una política económica. Por ejemplo, una política económica grande podría ser que quieren aumentar el crecimiento económico. Esa es una política económica. Entonces, de las políticas económicas, al final siempre son impuestas porque ahí no tiene opinión la población, siempre son impuestas por la autoridad y van a generar una doble tarea, o sea, van a tener que priorizar, seleccionar, jerarquizar qué metas, qué objetivos vamos a hacer para permitirnos alcanzar esa meta, qué recursos vamos a ocupar, cómo lo vamos a financiar, ¿sí? Y lo difícil de acá es armonizar esto, es armonizar, o sea, cómo todos esos objetivos al final van a crear una armonía y al final vamos a crear el fin, ¿ya? ¿Por qué es difícil este pedazo? A mí realmente no me gusta mucho hablar de política en las clases, pero, por ejemplo, ahorita el gobierno quiere implementar política económica. Siempre han tenido una política económica, todos los gobiernos, este y todos los demás, siempre ha habido una política económica. Entonces, si se fijan, ahorita la política económica que está tratando de hacer es como que se quiere hacer como el crecimiento económico, aumentar el crecimiento económico. Y si se fijan, hablaron no sé si fijaron en un discurso que pudiesen haber dicho que había una medicina amarga, ¿sí? Entonces, que hasta el momento todavía no la sabemos. No sabemos de qué se va a tratar esa medicina amarga, pero porque ahorita el gobierno en sí, ya lo van a ver, está ocupando una política expansiva, o sea, dentro de las políticas económicas en salud. Y vamos a ver cómo resulta, ¿verdad? Las políticas en salud estas son diferentes porque las políticas siempre se basan en valores. ¿Sí? Y los valores que por lo general ocupan son estos tres, o sea, la equidad, la eficiencia y la solidaridad. Y en base a eso es que se asignan todas las necesidades, porque se supone que la equidad, la eficiencia y la solidaridad son los que satisfacen todas las necesidades de la población. Entonces, todo esto va a marcar una dirección y los responsables de toda la gestión va a ser el sistema de salud y ellos van a marcar políticas, que la política de salud ya va a estar implementada y todos los demás actores, acuérdense que el MinSal, por ejemplo, es el ente rector de todas las políticas de salud y él es el que las va a implementar, las va a lanzar para que las implemente él mismo como proveedor de servicios de salud y todas las demás instituciones del Sistema Nacional de Salud. Entonces, lo que se busca es que al final al establecer prioridades, por eso se los puse acá, que al establecer las prioridades, al final una política en salud termine convirtiéndose en una política pública. No sé si ustedes ya llevaron una materia relacionada con eh, leyes, con derecho, ¿sí? ¿Se acuerdan Sí, ya llevamos. se acuerdan cómo surgen las políticas públicas? ¿Mm? Las políticas públicas siempre surgen de otra política. Entonces, las políticas en salud, lo que se busque es que al final terminen siendo una política pública. Entonces, si se acuerdan de esas clases, eh, una política pública, la diferencia entre una política de salud es que la política de salud puede cambiar. En cambio, la política pública, si ya la implementan, da resultados y los resultados son satisfactorios y beneficia tanto a la población como al Estado, al convertirse en una política pública, puede ser que la metan y la hagan ley. Y una vez hecha ley, la política pública ya no puede ser modificada, a menos que la Asamblea Legislativa la modifique. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces eso significa que la política en salud que hicieron al final terminó siendo una política pública y al ser una política pública, significa que todo el aparataje que hicieron para montar la política en salud dio los resultados deseados.
No, sería lo ideal, que siempre todas las políticas que en salud que se forjaran, o sea, dieran resultados, pues eso es una utopía ideal, ¿verdad? Una política nacional en salud debe tener como objetivo fundamental crear las condiciones que aseguren la buena salud de toda la población y por lo general la responsabilidad obviamente recae en el gobierno en este país. ¿Qué componentes va a tener? Que las intervenciones públicas van a ser dirigidas al establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de las determinantes estructurales de la buena salud, todos los factores que la pueden influir. Siempre van dirigidas a individuos y están enfocadas a lograr cambios en los estilos de vida o en los comportamientos de ellos. Y la socialización y empoderamiento de esa política. Creo que hasta aquí ha quedado bien claro. Y vamos a las políticas fiscales. La política fiscal es parte de la política económica. Entonces, eh, ¿qué es en sí la política fiscal? Es la rama de la política económica que se va a encargar de ver cómo se va a configurar los gastos y los impuestos para mantener un equilibrio entre los gastos y los ingresos los ingresos y los egresos del Estado. Mantener una estabilidad de la actividad económica y que esa estabilidad contribuya al crecimiento, ¿sí? El crecimiento económico del país y controlando dos cuestiones que son claves. Estas dos. Porque estas dos son las principales factores que van a influir grandemente en el crecimiento de un país. ¿Sí? Es el empleo y la inflación. Entonces, una política fiscal por lo general siempre busca mejorar el empleo y parar la inflación. Eso es lo que buscan en sí. Entonces, ¿cómo se hace esto? Por lo general aquí tienen, yo se lo puse en este cuadro, que eso tiene tres funciones básicas. O sea, la actividad económica del Estado siempre tiene tres funciones básicas, que es la función de asignación de los recursos. Es decir, cómo el Estado va a suministrar los bienes y cuándo los va a suministrar y cómo los va a proporcionar. Y por lo general, ¿de cuáles bienes estamos hablando? O servicios. Estamos hablando de los bienes o servicios que no podemos dejar a que el mercado, lo que estábamos hablando en las clases anteriores, de que son bienes o servicios que de no proveerlos el Estado, nadie los proporcionaría, porque el mercado, si se lo dejamos a que el mercado actúe y que el mercado los va a producir, nunca serían hechos las obras públicas, o sea, todos los bienes públicos, ¿sí? De eso son los que están hablando acá. Entonces, los bienes públicos, construcción de escuelas, por ejemplo, si no hay construcción de escuelas, o sea, si el Estado no se encarga de construir escuelas públicas, ¿creen que la empresa privada va a construir escuelas públicas? No, no, entonces tiene que hacerse cargo y como acuérdense de los pilares fundamentales de la educación, la salud y la seguridad. Entonces, si no la proporciona el Estado, nadie la va a proporcionar. Y esos son los ejes donde un país puede subir tanto económicamente en su crecimiento y como desarrollo económico. La otra es la función redistributiva. O sea, esto habla sobre cómo se va a distribuir la riqueza en el sistema del mercado hasta que llegue un punto donde la sociedad se considere justa la distribución. Y aquí, obviamente, hasta aquí hay fundamentos de éticos, políticos, económicos, pero esa es la otra función, la función redistributiva. Y la otra es la función estabilizadora que la función estabilizadora, por lo general, lo que trata es de paliar todos los fallos de mercado que vimos en las clases anteriores. Y por lo general va enfocada a estas dos situaciones, a lo que dijimos, a aumentar el empleo, a tratar de que la mayoría de la población tenga el mejor empleo posible y a parar las tasas de inflación. Esas son las tres funciones económicas del Estado. Ahora bien,
cuando se habla de inflación en sí, ¿qué es una inflación? ¿Qué es la inflación? Eso creo que ya lo habíamos visto. ¿La inflación, alguna idea? Bueno, yo recuerdo que usted mencionó, doctor, que la inflación tenía que ver con algunos supuestos y que en base a esos supuestos es que aumenta el precio. Es un aumento. O sea, cuando ustedes, para que les quede claro, en sí la inflación solo es un aumento de los precios. ¿Y qué tanto De los aumenta? bienes y servicios. Exacto, sí, sí, exacto. Eso es la inflación. La inflación solo es aumento de los precios. Entonces, de los bienes y servicios que va a consumir la población. Entonces, si aumentan de forma exagerada, va a haber escasez, o sea, la gente no va a alcanzar a producirlos. Entonces, lo que se busca es tratar, ¿verdad? Porque no siempre se logra, que es de lo que estábamos hablando del aumento del salario mínimo y todo eso, tratar de lograr un equilibrio donde si aumenta, porque en una utopía ideal, tendría que, si aumenta el precio, porque siempre por la teoría de los mercados, el precio siempre va a aumentar. Entonces, si aumenta el precio, a la par deberían de aumentar los sueldos, aumentar los salarios, de una manera más o menos proporcional. Porque si dejamos que solo la inflación vaya para arriba y los sueldos se mantienen, entonces el poder adquisitivo de las personas se disminuye. Entonces ya no van a poder comprar lo que antes compraban, ¿sí? Por eso es que tiene que intervenir el Estado. Y la función que hace eso es la función estabilizadora del Estado. Entonces, pero para lograr todo esto necesitamos que le ingresen. O sea, el Estado tendría que tener dinero, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a tener dinero el Estado? El Estado por lo general mantiene sus ingresos de dos tipos de ingresos, los ingresos corrientes y los ingresos de capital. Cuando oigan hablar de los ingresos corrientes del Estado, en sí son aquellos los que el Estado obtiene sin contraer ninguna deuda, ¿sí? Ni disminuir sus activos, o sea, en pocas palabras, ingresos corrientes significa lo que el Estado obtiene sin necesidad de ni que él contraiga deuda ni que venda nada, ¿sí? ¿Cuáles creen que son los principales ingresos corrientes del Estado? Los impuestos. Exacto. Exacto, yo se los he puesto acá. Estos son los principales formas de cómo el Estado no, los obtiene sin contraer ninguna deuda ni tampoco vendiendo ninguno de sus activos fijos. Por lo general son los impuestos, el IVA, los impuestos que se da a la venta de bienes o servicios cuando ponen una clínica, por ejemplo, pagan un impuesto, el impuesto a la vialidad, todo ese tipo de impuestos cuando compran transferencias de vehículos, por ejemplo, de propiedades. Todo eso son ingresos corrientes para el Estado, que es de donde saca el dinero el Estado. La declaración de la renta es otra que entra acá. ¿Sí? Porque son ingresos corrientes. Y ahora los ingresos de capital, ahí no. Ahí ya los ingresos capital ya es donde lo va a obtener, ya sea por medio de deudas o vendiendo sus activos. O sea, cuando el gobierno hace transferencias de capital, cuando recupera inversiones financieras, o sea, por ejemplo, que tuviésemos en un estado donde hay un superávit, o sea, tiene más ingresos que egresos, eso sería lo ideal, y el gobierno tiene más dinero y está ingresando más dinero del que gasta. Entonces, eso significa que él puede tranquilamente invertir en donde sea que lo quiera invertir, invierte el dinero. Cuando ese dinero genera intereses, ya le viene directamente al Estado, ya en forma de intereses, y ya serían ingresos de capital, porque ya es parte de la inversión que ha hecho. ¿Sí? Pero se habla acá sobre las recuperaciones de inversiones financieras.
Y ahora vamos al gasto. Los gastos por lo general tienen tres tipos: los gastos corrientes, los gastos de capital y los gastos por transferencias. Los gastos corrientes en sí, entiéndanlos como todos los gastos normales que hace el Estado para su buen funcionamiento. Eso es. Cuando oigan hablar de gastos corrientes del Estado, están hablando de todo lo que el Estado mismo para funcionar necesita gastar. Entonces estamos hablando de los salarios, de todo el aparataje estatal, el pago de los intereses. Pago de intereses significa los pagos a los préstamos que ha hecho, compra de bienes y servicios de consumo. Ahora la pregunta es, ¿cómo debe financiarse todos estos gastos? ¿Sí? Los gastos de capital son aquellos gastos que son orientados a aumentar la capacidad productiva del sector público. Es lo que estábamos hablando. Para él se convierte en un gasto. La construcción de escuelas. Acuérdense que estamos hablando de bienes públicos. Todos estos, el mercado nunca los generaría. Entonces se convierte en un gasto para el Estado, porque ahí es donde se le va el dinero, en construcción de escuelas, carreteras, obras de interés social, mantenimiento de la seguridad pública, mantenimiento de la salud pública. Todos esos son gastos, gastos para el Estado. ¿Sí? Acuérdense, ingresos y gastos. Y gastos pueden ser corrientes y gastos de capital. Los corrientes simple y sencillamente son todo lo que se ocupa para que el Estado funcione, y los gastos de capital son aquellos gastos que van orientados a aumentar la capacidad productiva del sector público. Porque, ¿para qué creen que el Estado construye escuelas? Háganse esa pregunta. ¿Por qué creen que el Estado construye escuelas? Porque creen que el Estado construye carreteras. Primero, por lo que hablábamos, que si no, no las construiría nadie, pero en sí, las escuelas las construye el Estado porque al Estado le conviene que la población sea lo más letrada, o sea, lo más alfabetizada posible. ¿Por qué le conviene esto? Porque si entre más preparada esté la población que yo como Estado tengo de un país, me va a ser una población mucho más productiva, ¿sí? Entonces, por eso es y las carreteras, estamos hablando de movilidad, comunicación entre departamentos, por ejemplo. Y obras de interés social, aquí hablan sobre todas las obras que ustedes ven que puedan ser de cualquier interés social, que de no ponerla aquí el Estado no las haría. La Biblioteca Nacional y bueno, obras de turismo. Ujú. No sé si les quedó claro los gastos corrientes y los gastos de capital. Sí, doctor. Y los gastos por transferencia, que estos por lo general son de los que estaba hablando el compañero. O sea, son erogaciones que el Estado hace, ¿verdad? Que no generen la obligación y contraprestación de los beneficiarios, como jubilaciones, servicios sociales. Estos son otras de las cosas que se hace cargo el Estado. Por ejemplo, las pensiones. Las pensiones es uno de los más grandes gastos por transferencias que tiene el Estado. Servicios sociales, por ejemplo, eh, si en algunos casos también se da que si no tiene la familia cómo enterrar a su familiar, el Estado se hace cargo de enterrarlo. O sea, todos esos son gastos por transferencias que realmente en sí, eh, lo que, lo que quiero que vean aquí es la diferencia, que al final se llama gastos por transferencia porque al final no va a generar ninguna obligación de contraprestación por parte de quien lo agarre. O sea, eso se refiere a que prácticamente se llama gasto por transferencia porque es un gasto que yo no espero que me regrese. Eso no me va a regresar. ¿Sí? Ya. O sea, esa es la diferencia. Eso es lo que quería que les quedara claro de los gastos por transferencia, que los gastos por transferencia
En los gastos corrientes, obviamente, o sea, si necesito que mis trabajadores trabajen al 100% y por eso les pago, pues, ¿sí? Y eso se va a traducir en que van a hacer todo el aparataje bien y todas las funciones y las van a cumplir bien. Me va a regresar en forma de que todos los beneficios les van a caer a la población, ¿ya? Y los que están orientados a aumentar la capacidad productiva del sector público, ya no se diga, o sea, las escuelas y todo, me va a regresar con población más productiva, población más sana, pero en los gastos por transferencia no. Porque, por ejemplo, si ponemos en este caso de acá, jubilación. ¿Qué creen ustedes que de las pensiones recibe de regreso el Estado? ¿Qué No creen que recibo. nada, Ujú. Doctor, y nada? esta parte está relacionada con los impuestos, la renta que uno Sí, da. sí, sí, sí. De hecho, acuérdense que aquí cuando oigan hablar de gastos y renta y todo eso, estamos hablando de ingresos, Ujú, ingresos. Pero ahorita solo estamos hablando de gastos, o sea, ¿cuáles son los gastos del Estado? ujú. ¿Sí? La renta, los impuestos y todo eso va en los ingresos. O sea, es dinero que le va a llegar al Estado. ¿Sí? Y los egresos no, los egresos hablamos de gastos, por eso estos son ingresos y estos son egresos, estos son salida de dinero y ingreso de dinero. Entonces, cuando hablamos de salida de dinero, cuando hablamos de los gastos corrientes y los gastos de capital, el Estado espera que le regrese algo, ¿sí? Porque le va a regresar en forma de población más sana, población más instruida, población más económicamente productiva, o sea, eso le va a regresar. Pero en los gastos por transferencia, por lo general, no le regresa nada. Porque en el caso concreto, este es un caso típico que se puede poner como ejemplo, porque las jubilaciones, la gente jubilada ya no es productiva, o sea, ya pasó su periodo productivo, ¿sí? Entonces, como ya pasó su periodo productivo, o sea, el hecho de mantenerlos, estándoles dando la pensión y mantenerlos realmente ya el Estado ya no va a recibir nada de esa, de esa persona que está jubilada. Simple y sencillamente solo es como una compensación que hace el Estado por haberle servido en todos sus años de vida productiva, pero ya no va a obtener nada directamente del Estado de él. Ahora, esto es lo que estábamos hablando, de que lo ideal fuera que los ingresos fueran igual que los gastos, ¿verdad? Esto fuera en un, en una utopía. A mí me gusta usar bastante ese problema, esa palabra, porque utopía significa, que todo fuera color de rosa para todos, ¿verdad? Eso significa. Pero lo ideal fuera que los ingresos fueran iguales a los gastos. Y ahí estuviera un presupuesto totalmente equilibrado, pero por lo general o se encuentra en la mayoría de países de Latinoamérica, siempre lo van a encontrar aquí en déficit. Siempre va a haber más gasto que ingreso. Cuando hay un superávit, estamos hablando del caso contrario, o sea, hay más ingreso que gasto estatal. Entonces ahí ya estamos hablando de superávit. Por eso les decía yo que por lo general la mayoría de países de Latinoamérica estamos en déficit. Entonces ahí surge la pregunta de cómo va a financiar el déficit, el sector público. Entonces, la principal, que es una de las que más son más comunes, es esta, incrementando la recaudación de impuestos. ¿Sí? Esa es la principal. Y lo que estábamos hablando, endeudamiento interno, menos crédito al sector privado. Estos ya los han oído también mencionar, son las letras del tesoro, son las letes. Cuando oigan letes, significa letras del tesoro nacional. Esos son letras a corto plazo que por lo general y los bonos. ¿Por qué se habla de endeudamiento interno? ¿Sí? Ahí surge la pregunta. Hay endeudamiento externo y hay endeudamiento interno. ¿Cuál creen que es la diferencia en sí de los dos? Porque por lo general la mayoría son letras del tesoro, bonos, y aquí si ven en los endeudamientos externos también están otro tipo de bonos, préstamos a la banca internacional, préstamos a organismos multilaterales. Pero en sí, el endeudamiento interno y el endeudamiento externo, la diferencia es grande. ¿Cuál creen que es?
La deuda externa ahí, dijo, doctor. Solo en el endeudamiento, porque acuérdense que estamos hablando de los casos más comunes que siempre van a estar un déficit del sector público. Entonces, eso lo hacen por lo general, tres formas. Son cinco en sí, pero las más principales son estas primeras tres. Incrementando los impuestos, eso es una forma de cómo el Estado, acuérdense que estamos en déficit. Si estamos en déficit significa que tiene más gastos que ingresos y lo que quiere es aumentar sus ingresos para ver cómo llega al equilibrio. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Aumentando los impuestos sería una, generando más impuestos, a todo el tema de impuestos, aumentando el IVA, aumentando los impuestos normales, persiguiendo, esa sería otra, o sea, persiguiendo la corrupción, evitando la evasión fiscal, que todo eso lo están haciendo ahorita, de hecho, si se han fijado, ¿sí? Entonces, todo eso lo que está buscando es aumentar el ingreso para el país. Entonces, la otra forma es endeudamiento interno. Cuando oigan hablar de endeudamiento interno, ya sea por letras del Tesoro Nacional o bonos, significa que están tratando de conseguir dinero, pero siempre dentro del mismo país. Por ejemplo, que ponen letras del Tesoro Nacional. Ahora, si les hago esta pregunta, y espero que sí, que me la contesten. De todas las instituciones de aquí, de El Salvador, ¿cuáles creen que tienen más dinero? ¿Cuáles manejan más dinero? Una de ellas que maneja bastante, muchísimo dinero. ¿Cuál creen que es? Y que de hecho es la principal cuando el gobierno saca letras del Tesoro Nacional, son préstamos a corto plazo, pongámosle 6 meses. Y que en 6 meses, si quería prestar 140 millones de dólares, esos 140 millones de dólares los voy a pagar en 6 meses. Entonces, ¿quién de las empresas de acá del país, por lo general, es la que más compra letras del tesoro y las compra rápido cuando las ponen al concurso público? Sería empresas privadas, el Cualquiera, ministerio. cualquier empresa que tenga la suficiente dinero como para comprarlo. Y que de hecho Las ustedes cajas de lo han... ahorro, ¿Cuál? las cajas de ahorro, Los Los bancos. bancos. Los o bancos, los- ajá, exacto, sí, los bancos, o sea, los bancos son de los principales. Y hay otra que maneja mucho, mucho, mucho dinero también. Y por lo general, AFP. esa, exacto. Sabía que me le iban a contestar. Sí, las AFP, sí, esas son las principales que cuando el Estado saca la letra del Tesoro Nacional y dice que quiere invertir y la saca aquí para ver qué empresa de aquí del país quiere prestarle dinero, por lo general son las AFP, porque las AFP manejan muchísimo dinero, mucho, mucho, muchísimo dinero. Entonces, de ellas son las que compran las letras del Tesoro, porque les ponen una cierta cantidad, póngales, y como lo que les interesa aquí es esto, el corto plazo. O sea, como son máximo un año, por ejemplo, ya saben que lo que les invierten en un año les va a regresar con impuestos bajitos, por ejemplo, unos 5%, por ejemplo, pero les va a regresar. Y el gobierno está comprometido a pagar en 6 meses o en un año, por ejemplo. Y Sí, yo no, tengo una duda, doctor, ajá, ahí. Tengo ajá, una duda con esto de las AFP porque pues se escucha mucha información, ¿verdad? ujú. Respecto a este tema. Entonces, mi duda es si esto de la AFP, cuando dicen que, por ejemplo, se están utilizando los fondos de pensión, ¿se refieren a los fondos nada más de los trabajadores públicos o también incluye los fondos de pensión, por ejemplo, de los trabajadores de la empresa privada que cotizan con una AFP? Sí, todos. Ahí la Todo. respuesta es todo, sí, sí. Cuando oigan hablar, acuérdense que aquí muchas veces, y eso suele surgir, que hablan que están ocupando el dinero de las AFP y que se oye la bulla de que de repente se nos vamos a quedar, hasta nosotros mismos somos cotizantes, nos vamos a quedar sin pensiones. ¿Sí? Entonces, pero por lo general siempre son en base a esto que estamos hablando ahorita, son letras del Tesoro Nacional.
O sea, son como parte de compromiso, es cierto, están agarrando el del dinero, pero la verdad es que lo ideal fuera que hubiese muchas más empresas que pudiese hacerse cargo de la deuda interna. O sea, es mejor siempre un endeudamiento interno que un endeudamiento externo, ¿sí? Doctor, Porque eso habla de la autosuficiencia de un país. doctor, Ujú, yo tengo una duda ahí. ¿Y ujú. es legal eso que hacen? O sea, que ocupen el fondo, de que se utiliza para las pensiones y que se queden sin fondos para poder dárselo después a las personas. Fíjese que ahí hizo una pregunta excelente. Si es legal si lo hacen en base a esta forma. O sea, porque esta forma es como estamos hablando de préstamos. O sea, estamos de acuerdo, tú y yo estamos de acuerdo. O sea, yo te presto y te voy a devolver con intereses. Si lo hacen de esta forma, sí. Lo que sería ilegal es hacerlo como modificar la ley, por ejemplo, y que ya la ley les impida el funcionamiento normal de la AFP, porque ya no lo estamos haciendo en base a letras del tesoro, ya no lo estamos haciendo en base a bonos, lo estamos haciendo en base a una ley que yo la hice para poder aprovecharme del dinero que tiene la AFP. Ahí se vuelve de una forma impositiva. Porque Ya ahorita no se es, escucha, doctor, de que las pensiones las están dejando bien bajas, entonces significa que no nos está afectando. o no están devolviendo el dinero. Mm. Ujú. O Se sea, puede, digamos, cuando si eso llegara a pasar, se puede que la persona haga como un análisis de lo que le están entregando según lo que estuvo dando en su tiempo laboral. No. No, porque por lo general en esto, cuando lo hacen ley, entonces va a ser de acuerdo a lo que dice la ley. Ah, pues hay que mejorar las leyes. Sí, no, y de hecho sí, es una de las cosas que aquí, de hecho sí, pudiésemos hablar aquí, pudiésemos hablar largo y tendido sobre derecho sanitario, pero sí, es bien difícil. Lo del derecho sanitario es bastante extenso y difícil también. Y el endeudamiento externo, que es por lo que ustedes generalmente van a oír hablar. Aquí estamos hablando de todos los organismos internacionales, por ejemplo, este suena bastante, que es el FMI y el BM, son de los que más suenan, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que al final son los que nos prestan dinero para el funcionamiento normal del Estado. De hecho, eso lo van a oír bastante, bastante, porque son de los dos más grandes organismos multilaterales que nos prestan dinero. Pero también podemos prestar a la banca internacional. Hay eurobonos también, o sea, a la comunidad europea. Donaciones que casi no se nos dan mucho y si se dan es poco. Y vendiendo activos del Estado. Este en el caso de que el país tuviera cosas grandes para vender, que pudiese decir, por ejemplo, un ejemplo bastante disruptivo, pero se puede, que el país, en el caso de Estados Unidos, tiene Groenlandia, que es de él. Entonces de repente viene y dice, bueno, estamos entrando, ya no estamos en superávit, estamos entrando en un déficit, ya no nos interesa Groenlandia y la vendemos. Ya, entonces ahí se deshacen de un activo fijo, o sea, de algo que era de ellos y ya se deshacen, lo venden y todo ese dinero llega de regreso. Pero se deshicieron de un activo que ellos tenían. Ese es un caso de esa, pero hay países que lo que hacen es vender bases militares, por ejemplo, aunque tienen bases militares en otros países y lo que hacen es vender esas bases militares, ¿sí? O las hacen con arrendamiento, pero siempre acuérdense que es de activos, o sea, de cosas que pertenecen al Estado y las van a vender. Es lo que está pasando hoy con el SECO. Exacto, un buen ejemplo. Ujú. Sí, que están vendiendo seguridad. Bueno, ni siquiera seguridad, sino que es confinamiento. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando ahorita, que es un activo que yo estoy, en este caso no sería vendiendo, sino que subarrendando, pero lo están haciendo. Ujú. Va, y la clave, esos son para lo que estamos hablando de la deuda externa, toda la obligación de pago pendiente,
¿Qué es la deuda externa en sí? Es toda obligación de pago que posee el Estado dentro de un periodo de tiempo. Esto es la deuda externa. ¿Con quién se contrae? Como estábamos hablando allá arriba, con bancos privados, organismos multilaterales, que en el caso de El Salvador, uno de los principales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo también es otro. Los bonos soberanos son, esta es otra palabra que también hoy han mencionado ustedes, que es los bonos soberanos. Estos son pagarés, que por lo general duran 10 años. Son pagarés que firma el Estado que se compromete a pagar en 10 años. Pero eso sí, los intereses los va a pagar cada 6 meses. Cuando ustedes oigan hablar de bonos soberanos, están hablando de pagarés, les prestan dinero, la deuda queda 10 años, pero los intereses los vamos a pagar cada 6 meses. Ahora, ¿quién los aprueba? Por lo general es la Asamblea, con una mayoría calificada. Ellos son los que aprueban todos estos bonos, todo lo que se va a prestar en la deuda. Si hablamos de deuda externa, estamos hablando que ustedes oyen hablar que la Asamblea aprobó X que se pusieran tanta cantidad de dinero, que prestáramos tanta cantidad de dinero. Siempre es la Asamblea, con mayoría calificada. ¿Qué es la mayoría calificada dentro de la Asamblea Legislativa? Esta es de las clases de derecho. En el caso del país, ahorita tenemos 60 diputados, ¿verdad? Antes, Entonces, doctor, ¿mm? si no tengo, antes me recuerdo yo que hablaban cuando estaban los 84, creo, que Ujú, 43 era la mayoría simple ujú. y 56 parece que era la mayoría calificada, es que es el 50, no sé si es, no es el 50 más uno, ¿verdad? Sí, la mayoría simple es el 50 más uno. Ajá, así eso es. La mayoría simple es la cantidad de diputados que hayan más uno. Eso es la mayoría simple. Y en sí ahorita, si nos vamos a la situación actual, tenemos 60. Son 60 diputados. Entonces la mayoría simple es la mitad más uno, 31. Con 31 votos es una mayoría simple. La mayoría calificada serían 40 y la mayoría especial son 45. Esa es la situación ahorita del país. Entonces, para aprobar los bonos acá, necesitamos mayoría calificada. Acuérdense, 31, 40 y 45. Esas son las tres mayorías dentro de la Asamblea Legislativa. La mayoría simple, la mayoría calificada y la mayoría especial. Esos son los tres que tenemos. Entonces, ya una vez aprobado, entonces ya pueden ir a buscar quién les va a prestar el dinero. ¿Y cuál es la situación económica actual? Eh, todo eso lo hacen para paliar todas las opciones que les puse acá, o sea, la economía cuando hay un bajo crecimiento económico, cuándo lo vamos a hacer, cuando hay altos niveles de pobreza, cuando haya una alta concentración del ingreso. No sé si, por ejemplo, acá han oído hablar de que de repente hay, ya no me acuerdo ni cuántas familias, y que todo el dinero que se gana en el país se distribuye en tantas familias y ahí queda. Entonces, a eso se refieren cuando hay una alta concentración del ingreso, que son los grandes inversores del país. Entonces, estas son situaciones que nos hacen a nosotros y nos obligan a que tengamos que recurrir a deuda externa. Entonces, ahorita es un tema de preocupación, tal y como los he puesto aquí, porque en los últimos 15 años se ha triplicado el monto de la deuda externa en El Salvador. O sea, no salimos de la deuda y de hecho, lejos de ir saliendo de la deuda, nos vamos sobreendeudando cada vez más y esto es peligroso, porque hasta ahorita ha sido como que nunca vamos a salir, pero pagamos.
como alguien que poniendo el ejemplo de una persona que se endeuda y con una tarjeta de crédito, por ejemplo, y que va pagando el mínimo, el mínimo, el mínimo, el mínimo, el mínimo, o sea, y van pagando el mínimo y ahí van, pueden pasar toda su vida solo pagando el mínimo, pero al final nunca van a salir de la deuda y al final van a terminar debiendo más de lo que originalmente consumieron. Entonces aquí, por eso es bastante preocupante todo esto. Entonces, ¿cómo hace el país para, y aquí ya vamos a las políticas ya directamente económicas, si estamos hablando de una política fiscal expansiva o una política fiscal contractiva o restrictiva? Acuérdense de las clases de las que vimos de los ciclos económicos. Entonces, dependiendo de qué nivel del ciclo económico estemos, si estamos en el periodo de expansión, si estamos en periodo en auge, estamos encima, estamos en el punto más bajo, de eso va a depender también la política fiscal expansiva. Entonces, cuando hay demanda, la política fiscal expansiva es cuando la demanda agregada no es suficiente para adquirir lo que la economía es capaz de producir. Entonces acá estamos hablando si estamos hablando de que la demanda agregada, siempre que les hablen sobre demanda agregada, es lo que en sí los consumidores están dispuestos a pagarles a los productores por un bien o servicio acordando un precio. Eso es la demanda agregada. O sea, si está, que están acorde. Tanto los productores están vendiendo lo que los consumidores quieren y los consumidores están pagando el precio que están dispuestos a pagar. Cuando les hablan sobre demanda agregada es eso, el equilibrio que existe entre las dos fuerzas, entre la oferta y la demanda. Entonces, si esa situación y la demanda agregada no es suficiente para adquirir todo lo que estamos aquí, entonces se va a generar desempleo, ¿sí? Entonces, para eliminar este desempleo es que se hace esta política fiscal expansiva. Entonces, porque lo que tiene que aumentar es la demanda agregada, o sea, tiene que hacer que los consumidores puedan y sean capaces de consumir todo lo que están produciendo para que no haya sobreproducción. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Controlando el gasto público y de los impuestos o las diferentes dos. Ahora, si esa es la política fiscal expansiva y nos vamos a la política fiscal contractiva, es cuando hay un exceso de demanda, o sea, la gente tiene mucho más cantidad de dinero capaz de consumir y los productores no están en capacidad de dar todo lo que a ofrecer al mercado. Entonces, cuando hay un exceso de demanda, la cantidad de productos que se desean comprar es superior a la que se ofrece en el mercado. Entonces aquí se va a generar escasez. Y si hay escasez, acuérdense de esta palabra. La inflación va de la mano con la escasez. Siempre que oigan que va a haber escasez de algo, se van a aumentar los precios y va a aumentar la inflación. Siempre. ¿Sí? Ahora, que quiero que entiendan acá, si hablamos de políticas fiscales expansivas o políticas contractivas, ¿en cuál creen que nos encontramos ahorita en el país? ¿Expansiva o restrictiva? Quizás en la expansiva. Dígalo sin duda. Sí, es En la la, expansiva. es la expansiva. ¿Por qué? Por esto que les he puesto acá, y de hecho por eso se los puse acá. Por esto. Porque lo que están viendo ahorita es directamente eso. Están controlando el gasto público. Acuérdense que, de lo que hablamos del gasto público. El gasto público es lo que el país, el Estado invierte en funcionar bien.
Entonces lo que están haciendo ahorita es un control de gastos. O sea, lo que ven de que hay despidos, hay recortes de plazas, ciertas funciones que antes hacía todo un ente, por ejemplo, desaparecen ese ente y pasan esas funciones a otro ente. Por lo tanto, van a necesitar menos infraestructura. Ya cerraron ese local y ya no lo van a alquilar, por ejemplo. Y parte de ese personal ya no lo vamos a contratar y solo contratamos esto y lo jalamos a otro lado. Eso es control del gasto público, que es lo que estamos viendo en estos momentos. En estos momentos estamos viendo en auge una política fiscal expansiva, donde lo que más va a predominar aquí va a ser control del gasto público y aumento de los impuestos. Y dentro del aumento de los impuestos, no se refiere directamente que puede ser que aumenten el IVA o que aumenten en sí lo que es los impuestos, sino puede ser que lo veamos en persecución hacia los evasores fiscales o poner otro tipo de impuestos. Y una pregunta lanzada al aire así. Dentro de los profesionales, ¿quiénes creen que son los más evasores de impuestos? Los de la salud. Los abogados. Exacto. Sí, sí, ahí tienen toda la razón. Ese es un estudio que se hizo y de hecho son las dos ramas de las profesionales más evasoras de impuestos, la rama de salud y la rama del derecho. Son las dos ramas más evasoras de impuestos dentro de los profesionales. Entonces, por eso es que puede ser que dentro de las políticas fiscales expansivas, pueden ser que empiecen a haber persecuciones hacia esos dos rubros. Lo que quería, pero me gusta porque sé que lo han entendido bien y que les ha quedado claro esto de acá. Este es un cuadro donde aquí se resume todo. Quiero ver si lo puedo hacer más grande. Este es un cuadro donde se resume todo lo que estábamos hablando. Las políticas fiscales son acciones e instrumentos que ocupa el Estado. ¿Qué instrumentos son o expansivas o restrictivas? Entonces, si nos vamos a expansiva, entonces, ¿qué? Van a reducir los impuestos. Aquí en la restrictiva van a incrementarlos. Es a incrementar el gasto público y a reducir el gasto público. ¿Para qué? Para que se aumente el consumo, aumente la inversión, aumente la producción, aumente al final la demanda agregada y aumente el empleo. Obviamente, esto se lo puse en rojo porque es producto de que si aumenta el empleo, ni modo, o sea, se va a aumentar la inflación. Porque acuérdense que si estamos hablando, la inflación y el empleo van de la mano, porque si las personas tienen más dinero para gastar, van a gastar más y los precios van a aumentar. ¿Sí? Por la misma teoría de los mercados, porque si los precios se mantienen, si aquí aumenta el empleo, personas con más poder adquisitivo van a gastar más. Entonces se van a aumentar los precios porque si se mantuvieran bajos, pues generarían pérdidas y aquí es al contrario. Cuando estamos en la política restrictiva, aquí va a disminuir el consumo, va a disminuir la inversión, va a disminuir la producción, va a disminuir al final la demanda agregada, aquí va a disminuir el empleo, pero lo que vamos a lograr aquí es esto, disminuir la inflación, o sea, disminución de los precios. No sé si tienen alguna pregunta acá. Si no, vamos a pasar a lo que es el presupuesto. El presupuesto en sí, esto lo podemos tocar de manera, no, eso se los traje porque quería que lo conocieran realmente. Pero en sí, el presupuesto del Estado es un instrumento de la política fiscal que lo va a ejecutar es donde se está escrito todo el plan de desarrollo del gobierno. Ahí es donde el gobierno en sí hacen una reunión del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, de los diferentes ministerios, y al final hacen como una proyección, o sea, proponen cuánto creen que van a gastar en el siguiente año fiscal.
Eso es en sí el presupuesto. Como les puse aquí, o sea, se proyectan qué ingresos y gastos del país para un ejercicio fiscal con el fin de brindar los bienes y servicios indispensables para satisfacción de la población y las necesidades conforme al rol que ejecuta el Estado. O sea, en sí el presupuesto es lo que surge de esa reunión de los ministerios y cuánto creen que van a gastar para el siguiente ejercicio fiscal. Entonces, siempre el ejercicio fiscal va a empezar el 1 de enero y el 31 de diciembre del siguiente año. Y aquí yo les puse cómo se elabora el presupuesto, siempre hay una formulación, siempre es el Ministerio de Hacienda el principal que realiza las estimaciones de ingresos y gastos, junto con las demás instituciones, para elaborar la propuesta del presupuesto. Luego esta propuesta pasa a aprobación por la Asamblea y la Asamblea va a aprobar todas las partidas presupuestarias. La partida presupuestaria, cuando oigan hablar, porque este es un término económico, partidas presupuestarias significa una parte del presupuesto. Por ejemplo, una partida presupuestaria podría ser la parte del presupuesto que se dispone al sector salud. Esa es una partida presupuestaria. La parte del presupuesto que se dispone para seguridad, eso podría ser otra parte, partida presupuestaria, que al final todas en su conjunto van a ser el presupuesto general de la nación. Ahora, todo eso lo ejecutan en base al programa de ejecución presupuestaria, con todas las instituciones de gobierno. El Ministerio de Hacienda le va a dar el seguimiento y va a supervisar la ejecución del presupuesto, que por lo general lo van haciendo cada 3 meses. Y la liquidación es cuando ya se cierra todo. Cuando oigan que se cerró el ejercicio fiscal, entonces tienen que hacer un informe. Y el informe está por ley, de hecho está estipulado que lo tienen que hacer en los primeros 3 meses del año siguiente, donde ya dan todo el informe de la gestión. O sea, el informe de la gestión es donde le dan a conocer a la población cómo ejecutaron todo el presupuesto que ellos habían tenido. Eso es en sí. Entonces aquí lo podemos resumir en estos tres. En el presupuesto votado, en el presupuesto modificado y al final el que se devengó, o sea, el que se ejecutó. Entonces el presupuesto votado es el monto financiero aprobado por la Asamblea Legislativa. Acuérdense que ya se reunió el Ministerio de Hacienda con sus demás dependencias, formaron la propuesta de presupuesto, se la mandaron a la Asamblea y la Asamblea lo votó. Lo votó significa que ya lo autorizó. Entonces, ese es el presupuesto votado, ¿sí? De ahí entra el presupuesto modificado. Este ya, cuando luego votan el presupuesto, entonces ya el presupuesto, eh, por lo general lo modifican, o sea, puede ser que subo, bajen, pero por lo general lo que más suele suceder es que lo limiten, que tal vez están pidiendo mucho, entonces le vamos a dar menos. Entonces, el presupuesto modificado ya habla lo que efectivamente se les entregó a las instituciones de gobierno, o sea, a cada diferente partida presupuestaria, la de salud, la de economía, la de seguridad, de todos, en sí, el presupuesto modificado es lo que realmente se les dio a esas instituciones. Y de eso, el presupuesto ejecutado ya es el informe final de la liquidación de los presupuestos en el ejercicio fiscal, o sea, ya es lo que realmente gastaron, o sea, porque puede ser que a una institución le dieron tanto de presupuesto y le sobró o le faltó. Entonces ahí eso lo dan ya en el presupuesto, en el presupuesto ejecutado, que es el informe final, que es el que yo les decía que se hace 3 meses después del cierre del ejercicio fiscal, los primeros 3 meses del siguiente año. Estos son un cuadro sobre el resumen de los ingresos del Estado, ¿verdad? Los ingresos corrientes, que estamos hablando de todos los ingresos tributarios, los no tributarios, las ventas de bienes y servicios, financieros, transferencias, ¿sí? Acuérdense que estos son ingresos que los van a obtener el Estado sin modificar absolutamente nada ni vender nada. Perdón, que lo va a obtener directamente de impuestos, sin tener que modificar mayor cosa, pero son ingresos que le llegan. Pero
al Estado los ingresos de capital. Aquí estamos hablando de la venta, de la venta de activos, las transferencias de capital, lo que hablamos de las jubilaciones. El financiamiento es la colocación de títulos valores en el mercado nacional y extranjero. Esto es lo que hablábamos de cómo se financia el presupuesto. Por lo general, el financiamiento de presupuesto se hace con endeudamiento interno o endeudamiento externo. Contratación de empresitos internos y externos. Cuando oigan esta palabra de empresitos, son préstamos. Siempre, siempre, siempre que oigan esta palabra, estamos hablando de préstamos, ya sea internos o externos. Y ingresos por contribuciones especiales. Estos son otro tipo de impuestos que van directos. Por ejemplo, el impuesto sobre el diésel, las gasolineras, el impuesto por extraer azúcar, el impuesto sobre las bebidas alcohólicas, tabaco y armas, que parte de lo que dan acá va hacia Fosalud y parte se va al presupuesto. Eh, Parte de los ingresos de la promoción turística, para la seguridad ciudadana. Todos esos son parte de los ingresos, de cómo se financia el presupuesto. ¿Y en qué se van los gastos? Son todo lo que ya estábamos hablando. Gastos de consumo, gastos que son gastos corrientes, los gastos de capital, las aplicaciones financieras que sirven como, en cuanto a los gastos, es una forma de cómo hacen para amortizar. O sea, son intereses, estamos hablando de intereses. Cuando oigan la palabra amortización, estamos hablando de intereses sobre una deuda. Entonces, si estamos hablando de gastos, o sea, estamos hablando de en qué se gasta el presupuesto. A veces se gasta en amortizar las deudas que se tengan, las deudas públicas o el endeudamiento externo también. No sé si le tienen alguna duda sobre esto. Y esto es cómo está estructurado el presupuesto. Por lo general, la sección A involucra al órgano legislativo, el órgano judicial, el ejecutivo, que hay todas las instituciones públicas. El presupuesto B es el presupuesto sobre las instituciones no descentralizadas, las descentralizadas no empresariales y las empresariales, las públicas, ¿verdad? Y el sector C, estamos hablando ya del sector público no financiero, el gobierno central, instituciones descentralizadas y el articulado, que son 24 disposiciones que reglamentan la operatividad de la ley del presupuesto. Entre estas, eh, hay una que es una de las que quería que supieran que están ahí, es vacunas. ¿Saben de dónde sale la vacuna, el dinero para las vacunas en el Doctor, yo he país? escuchado que del fondo rotatorio hay una como Hay una, convenio con... ajá, exacto, sí. Y El a fondo veces, rotatorio con la OPS. eso, exacto, hay un convenio. Por eso es que aquí hablan sobre disposiciones especiales, o sea, estamos hablando en el artículo este. Aquí en este están prácticamente todos los órganos del Estado. Aquí hay algunas que financian, por ejemplo, X que quieren promover como marca de país, por ejemplo. Entonces ahí van esas. Y en estas últimas son 24 disposiciones especiales que entre ellas las que más eh, llaman la atención es el de las vacunas, que va directo. Va directo, ahí es un convenio que se ha hecho con la OMS que va a surgir directamente del presupuesto, o sea, no es que creo que es el 1%, pero eso va directamente a vacunas, porque es parte de un convenio. Eso es lo que les traía sobre el presupuesto. Voy a dejar de compartirles acá porque quiero que hagamos lo del ejercicio. Vamos a buscarlo.
Este ejercicio lo podemos encontrar en la parte de la clase anterior, que es el caso práctico de oferta y demanda en los servicios de salud. Acá. Al principio todo esto es teoría, todo esto es lo que habíamos hablado de lo que es la oferta y la demanda. Creo que en esto no es necesario ahondar, porque creo que ya lo, ya lo entienden. Pero lo que quería llegar es, quiero que en forma práctica hagamos esto. Tenemos instituciones de salud y quiero que aprendan a ver cómo se estima la oferta y la demanda en las instituciones de salud. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser? Vamos ahorita a estimar la oferta. ¿Cómo se va a estimar la oferta? La oferta, lo primero que vamos a hacer es ver qué tipo de población se va a beneficiar de lo que vamos a implementar, llámese hospital, clínica o lo que sea que vamos a implementar, pero vamos a ver qué tipo de población es la que vamos a utilizar. En el segundo, estamos hablando si estamos hablando directamente de un hospital, la zona de influencia. ¿Cuál va a ser la zona de influencia? Acuérdense, la población y la zona de influencia. Ahora, el segundo paso, vamos a calcular la productividad promedio de cada servicio. Aquí estamos hablando de un hospital. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a calcular la productividad promedio? Con los horarios de la atención, el número de médicos, o sea, el número de personal, los aparatos destinados a cada servicio y el tiempo que se destina a realizar cada servicio. Este pedacito del cuadro es lo principal para la estimación de la oferta de cualquier institución de salud física, ¿verdad? Este cuadro acá, esto es lo principal que vamos a calcular. Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Este es un ejemplo sencillo. Supongamos que hay según el ejemplo, hay dos consultorios. El tiempo promedio de atención, de hecho aquí saquemos la calculadora porque la vamos a ocupar. El tiempo promedio de atención es 0.4, o sea, 0.4 horas por paciente. Y se trabaja solo 6 horas al día y es de lunes a viernes. Durante 254 días. Ahí ya descontaron todos los periodos vacacionales. Entonces, lo que necesitamos saber es ese pedacito, cuánto nos produce anualmente. O sea, a eso se refiere con esto de acá, con la productividad promedio anual. O sea, este establecimiento X, que ya está descrito aquí, cuánto nos produce. O sea, y cómo vamos a medir la producción de un establecimiento de salud con las consultas. ¿Sí? Un establecimiento de salud pequeño, por ejemplo, lo podemos ver por las consultas. ¿Cuánto nos produce son las consultas? Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? En base cuántos consultores tenemos, se tarda por paciente, cuánto se trabaja, o sea, el horario. Entonces, si sacamos la productividad promedio anual de esta, lo vamos a sacar de esta manera. Sí, dígame, Mónica. Doctor, pero en ese caso, siguiendo esa fórmula, estuviésemos sacando la producción que debería hacer la institución, no necesariamente la que está produciendo. Porque puede que, o sea, que según ese tiempo y según el tiempo de cada consulta y según las horas en que están abiertos, nos va a dar un número, pero Ujú. probablemente la realidad sea otra. Porque no solo porque esté abierto 6 horas, quiere decir que la institución va a estar dando consulta a las 6 horas, por ejemplo, puede que no le llegue gente. Sí, la productividad promedio, por eso se llama promedio, porque lo que estamos sacando es cuánto debería producir, porque Así es, eso lo vamos a contrastar con la realidad, porque exacto. este dato de las 7.620 consultas que al final nos va a dar este dato, es lo que debería ser, porque el dato de la realidad nosotros ya lo tenemos, ¿no? Solo vamos sumando
tantas consultas hubieron en el mes de enero, febrero, marzo, y solo las vamos sumando y ya sabemos cuánto tuvimos al final del año. Solo es cuestión de una suma simple. Pero esto no, esto lo que nos da es la productividad, o sea, cuánto debería de producir. Y eso se contrasta con la realidad. Sí, tiene razón, exactamente, así es. Para producir esto solo se multiplica las 6 horas que tenemos ahí y eso lo vamos a dividir entre cuánto nos tardamos por paciente, porque lo que necesitamos es saber cuánto de la hora nos ocupa hacer las consultas en el paciente. Entonces lo vamos a dividir entre 0,4. 6 entre 0,4 nos va a dar 15, ¿sí? Y ese es el promedio de atención diaria, pero lo que necesitamos es la anual. Y estamos hablando acuérdense que el promedio de atención era 0,4 por las 6 horas que se trabaja al día. Entonces, por eso es que se divide 6 entre 0,4. Ese 15 representa la cantidad de pacientes que pueden ser atendidos en un consultorio al día, ¿sí? Entonces, lo vamos a multiplicar por todo el horario. Si estamos hablando de lunes a viernes y es durante 254 días, lo vamos a multiplicar por esos 254 días y nos va a dar 3.810. Ese 3.810 nos habla sobre la capacidad productiva de un consultorio, pero tenemos 2 consultorios, entonces vamos a multiplicarlo por 2 y nos da este 7.620. 7.620. Ahora, esto de los factores de ajuste, este es un valor que por lo general siempre es así, que se le aplica a las consultas cuando oigan hablar aquí que sin previa programación de cita, estamos hablando de emergencias. Emergencias. Entonces le multiplicamos el por 0,80. Y cuando es programadas, entonces por 0,85. ¿El qué multiplicamos por eso, doctor? El valor final que les dé acá. Oh, ok, ok. El valor final de acá que les dé aquí, entonces se multiplica por 0,80 o por 0,85 dependiendo de lo que si estamos hablando de emergencias o consultas externas o consultas programadas que son con previa cita. A eso se refiere. La mayoría de todas que no sean emergencias se van a multiplicar por 0,85, como lo vamos a ver aquí en los demás. Y ese nuevo valor va a ser mi, Ese va mi a ser promedio. el real, ajá. Porque acuérdense que estamos hablando del PPA. O sea, el PPA es la productividad promedio anual. Esto, el PPA, es la productividad promedio anual. Es lo que debería de producirse en condiciones normales de funcionamiento. ¿Por qué? Porque por lo general nunca se exige el 100%. O sea, este sería el 100%. Entonces, siempre le tenemos que bajar, porque nunca se va a trabajar al 100% del límite de la capacidad, ¿ya? Porque de hecho, si el valor de este le diera exactamente esto, entonces se vuelve como, no sobreproducción, pero que o sea, están rindiendo exactamente lo que tendrían que rendir. Y eso puede darse como en un caso aislado, porque por lo general siempre se exige el 80, con que se logre el 80 es la meta. Y por lo general esa meta es internacional, esa meta no es nacional. Pero eso es más que todo para instituciones públicas, ¿verdad, doctor? No, para todo. Es Bien, para todo. y es que eso del 0,80 y el 0,85 es por consensos internacionales donde dicen de que si una empresa de salud llega al 100% de todo o sobrepasa ese 100%, entonces se debe a fallo de sistema, o sea, o es que Votación. exacto, 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 de eso estamos hablando, de explotación.
explotación laboral, población o que tal vez no es explotación laboral, pero que es mucha sobredemanda. O sea, tenemos cantidad de personas sumamente enfermas que dicen que la población no está bien, entonces se está sobrecargando el sistema. Por eso es que no se pide el 100%, porque es un mal indicador. De hecho, llegar al 100% es mal indicador. Por eso, También puede indicar un mal servicio, ¿verdad? Que no se está brindando que tal vez un servicio adecuado por lo mismo de querer por sacar por la lo mucho. sobresaturación del sistema. Ujú. Por eso es que no es un buen indicador, porque habla sobre carencias y deficiencias del sistema. Aquí estamos hablando de la estimación de la demanda. Entonces, la estimación de la demanda, y, vamos a verificar siempre el tipo de población beneficiaria. Me van a disculpar, es de México, y el SINAIS es el Sistema Nacional de Información en Salud. Eh, pero siempre vamos a buscar el tipo de población que se va a beneficiar. Vamos a calcular la demanda por servicio y se pueden inferir en indicadores de la cantidad de semanas de servicio. ¿Y cómo se determina? El número de servicios realizados por la población abierta o asegurada. Esto de inferir indicadores es cuando se cuenta con indicadores. Por ejemplo, acá tenemos que la población es de 50,000 personas. 40% se atienden en el ministerio, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, y este es el Instituto de los Trabajadores. Lo demás se atiende en consulta externa de este hospital que queremos abrir, porque aquí lo que queremos es abrir un hospital. Entonces, si restamos este 40% al 50%, a los 50,000 personas, entonces nos queda que 50,000 personas menos el 40%, nos quedan esos 30,000. Los 30,000 de población que pudiésemos atender en el nuevo hospital que queremos abrir. Y de ese el 10% se quiere atender en lo privado, entonces le restamos el 10%. Y nos queda un total de 27,000. Y este es el indicador que hablábamos. Entonces, solo se multiplica ese 27,000 por el indicador. Ese era 0.022. Y nos quedan los 864 consultas. Este es un ejemplo a grosso modo, pero este es el caso que quería que pusiéramos más atención. Este es un hospital que pertenece a la red sanitaria X y que ofrece servicios en un hospital de segundo nivel, que cuenta con todo esto. Todo esto es lo que es la oferta que tiene, el portafolio de servicios. Tenemos consultorios, tenemos dos de ginecos, dos de ortopedia, uno de pediatría, de medicina interna, cirugía, cardiología y geriatría. Tenemos 4 quirófanos y entre el equipamiento tenemos rayos X, mamografías, ultras, tomografías, electro, laboratorio clínico y endoscopías. Al final tenemos también 70 camas sensibles para hospitalizaciones y 15 camas no sensibles. Cuando les hablen de camas sensibles, estamos hablando de ingresos. Cuando oigan hablar de las camas sensibles, estamos hablando de ingresos. Hay personas que van a permanecer en esa cama durante un buen periodo de tiempo. En cambio, en camas no sensibles, por lo general estamos hablando de servicio de emergencia, porque son camas que en sí se van a usar como un apoyo al tratamiento. O sea, donde el paciente lo va a ocupar un ratito y después se va a pasar a ingresos. Va a llegar otro paciente a ocupar esa cama, entonces por eso es una cama no sensible. En las consultas externas, el horario de servicio es de lunes a viernes de 8 a 4, de 8 a 2 de la tarde. Atienden a pacientes por un promedio de citas. Estamos hablando de que se especifica la hora. Esto es para decir contra qué lo vamos a ocupar. Acuérdense que estamos hablando del punto 80 y el punto 85. Punto 85 es para los pacientes con cita. Perdón, sí, ajá, para los pacientes con cita, y punto 80 es de emergencia. Por eso es que es importante saber si estos llegan con cita o no. O sea, si son programados o no son programados. Las consultas externas, por lo general, todos trabajan en base a programación de cita. Con el fin de conocer la situación actual, se recomienda estimar el tiempo de espera en que los pacientes incurren para recibir una consulta. Para este caso, supondremos que el tiempo de espera es de hora y media.
Se estima que la especialidad de pediatría consulta en un promedio de 20 minutos. Entonces, al día van a poder realizar 18 consultas, ¿sí? Pediatría. Eh, Estamos hablando de 60, tiene minutos, una hora. Estamos hablando de 20 minutos. Entonces, 60 entre 20 nos van a salir la capacidad que puede producir en una hora. Estamos hablando de 3. Entonces, ese 3 consultas por hora, la vamos a multiplicar por cuánto tiempo estamos hablando de 8 a 2 de la tarde. ¿Cuánto es el periodo que pueden atender? Son 6 horas, ¿sí? Para que no se me pierdan. Entonces lo multiplicamos por las 6 horas. Y ese es el 18 consultas, porque estamos hablando del día. No sé si se me perdieron ahí. No, no, está claro. Va, No, ok. doctor, estamos bien. Pero estas 18 son las consultas al día. Pero como queremos la PPA, que es la productividad promedio anual, entonces vamos a multiplicar esas 18 consultas al día y la vamos a multiplicar por los días laborales. Entonces sería por los 254 que son los días laborales. Y nos va a dar las 4.572 consultas que estamos hablando de acá. Y en el caso común del hospital de segundo nivel, para aplicar la capacidad máxima, entonces multiplicamos por el punto 85. O sea, este 4.572 que era el final, el dato lo multiplicamos por 0,85 y nos sale estas 3.886,2. Pero siempre aquí en eso siempre vamos a ocupar números enteros. Siempre números enteros. Nunca vamos a ocupar punto 5 de paciente porque no existe. No podemos ocupar punto 5 de paciente. Entonces, si nos sale 3.886,2, quitamos el punto 2. ¿Sí? Aquí creo que no hay mucho en qué perderse. Y aquí es un cuadro. Esto lo pueden hacer como cuadro para sacar de todas y cada una de las especialidades. Por ejemplo, podemos hacer la de ginecología. Tenemos el número de efectivo de horas, siempre van a ser 6. 6, porque el hora de atención es de 6 horas. El tiempo promedio en minutos aquí se los dan. Entonces lo que necesitamos sacar es el número de consultas al día. O sea, necesitamos sacar cómo sacar este 34. Entonces, ya nos están diciendo cuánto es el tiempo promedio de consulta. Ahora, si nos multiplicamos, dividimos 60 entre 21 promedio, nos da 2,8571. Ese es el promedio. Y eso lo vamos a multiplicar, promedio por consulta eh, en una hora, nada más. Pero eso lo vamos a multiplicar por las horas efectivas, que son 6. Entonces nos va a dar 17,14. 17. Pero como son dos consultorios, porque aquí están hablando de que son dos consultorios, porque aquí acabamos de sacar la producción de un solo consultorio, y eso lo vamos a multiplicar por 2 porque son dos consultorios y nos da 34,28. En resumido, 34, porque siempre lo van a tener que aproximar. ¿Sí? Lo podemos hacer para cualquiera de todos estos aplicando lo mismo y lo vamos a hacer igual. Por ejemplo, si lo hacemos para pediatría, que es 20, o para mejor, para cirugía general, que es 30, para sacar la producción, primero lo tenemos que sacar en horas. 60 tiene la hora, entre 30 igual 2, ¿sí? Por las 6 horas que estamos, y ahí nos da el número de consultas diarias, es el 12. Y este 12 lo vamos a multiplicar por 1, porque solo había un consultor, entonces al final este 12 nos queda. Y para sacar el dato de acá, entonces ya que tenemos las consultas al día, solo lo vamos a multiplicar por los días laborales, que son los 254, y eso lo vamos a multiplicar por el 0,85 y nos da 2.590,8 aproximado, 2.591. No sé si tienen duda ahí. No, está claro. Ujú.
Y así van a ir haciendo esto de aquí, por eso que quería en el caso de los quirófanos, aquí cambia y aquí estamos hablando de que los quirófanos son 4 quirófanos, funcionan las 24 horas al día, pero aquí se los describen, pero la productividad efectiva es de 16 horas, o sea, de las 24 solo ocupan 16 y en eso se realizan en promedio 3,5 intervenciones. Al final de estas 16, en las 16 horas ya les dan el promedio de intervenciones diarias. Entonces van a multiplicar los 4 quirófanos por la producción de intervención diaria, porque aquí ya está calculada 4 por 3,5 por los 254 días y por siempre el 0,85. Y al final les da 3,223. 3,023, perdón. Ese es en el caso de los quirófanos. Y en el caso de los servicios auxiliares de diagnóstico, aquí, por ejemplo, para el laboratorio, aquí les están hablando de que opera 8 horas al día. El tiempo promedio de atención son 5 minutos para cada toma de muestra y son 5 salas. Entonces, al final se logran tomar una muestra en 5 minutos por la sala. Entonces, necesitamos saber la producción de esa sala. 60 entre 5 significa que pueden tomar 12 muestras por cada una de las salas y acuérdense que tienen 5 salas. ¿Sí? Entonces, para sacar la producción necesitamos esas 12 que me produce una sola sala, las multiplicamos por las 5 salas que tenemos y nos da 60. Entonces, todo el laboratorio en sí puede producir 60 muestras por hora. Y aquí me están diciendo que opera 8 horas al día, multiplicamos eso por las 8 horas, y eso, ya sacamos 480 que nos da, es la cantidad que produce diariamente, todo el laboratorio diario. Y eso lo vamos a multiplicar por 254 que son los días laborales, y esto siempre por el 0,85 y nos da esos 103,632. Es la capacidad máxima del laboratorio. 103,632 tomas de muestra. Y acá lo podemos ir haciendo, el ejercicio lo podemos ir haciendo con todos y cada uno de estos para que al final nos dé la capacidad óptima anual de cada uno de los servicios. Y en las hospitalizaciones, aquí cambia, o sea, aquí hay 70 camas sensibles y estas se pueden ser utilizadas todos los días al año. Entonces multiplicamos estas 70 camas por los 365 días y siempre por el punto 85 y nos da 21,718. Esa es la capacidad disponible en camas. En esa no hay mucho que perderse. Y en urgencias, aquí sí cambia un poco porque nos vamos a ver la cantidad de médicos y cómo se divide entre ellos. Entonces, ellos son capaces de ver 30 minutos por paciente, 60 entre 30. Por los dos médicos, trabajan los 24 horas al día por los 365 y aquí se multiplica por punto 80. Y la demanda del hospital, en la demanda, lo que quería que vieran es que aquí por lo general se ocupa un indicador. Un indicador, acuérdense que es un servicio nuevo que quieren abrir, entonces tienen indicador de las consultas que están cerca. Entonces, lo que tienen que sacar es la población, que eran aquellos 170,000 que ya habíamos sacado, y multiplicarlo por el indicador. Por eso que no me paro mucho en este. Solo son esos 170,000 por el, por el indicador que lo tenemos aquí, que es 0,057 para el caso de gineco, y les va a dar esto. Y esta es la demanda anual actual. Y al final todo esto les va a servir para hacer este cuadro, para ir sacando cuánto es la oferta y cuánto es la demanda, para verificar si hay sobresaturación o no hay sobresaturación. Por ejemplo, acá lo que oferto son 7,341 y lo que me están dando es 9,690. Aquí hay hay saturación. Y aquí me sale que yo oferto 3,886 y que me demandan 3,200. Me están demandando menos, no hay saturación. Para esto les sirve este cuadro. No sé si tienen una duda porque ya casi que van a entrar a la otra clase.
doctor. No tenemos dudas. Sí, esa es la forma de cómo llevar a la práctica esto. Esto siempre anual, ¿verdad, doctor? Sí, sí, siempre es anual. Creo que ya van a comenzar en 2 minutos la otra clase, así que los Sí, dejo. gracias, doctor. Muy útil. Estamos Gracias. a la orden, a la Feliz orden, a la orden. tarde. Feliz Gracias. tarde. Feliz tarde.